ustedes los invitamos, por favor, a tomar asiento para poder dar inicio con este foro. Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a este foro, Foro Fiscal, la Seguridad Social en tu Industria 2023. Mi nombre es Nelly Zanoja y voy a estar con ustedes acompañándolos en esta actividad que la Asociación de Industriales de la Mesa de Otay prepararon para todos ustedes y que sin duda es parte de esa misión de enriquecer siempre el conocimiento para todos aquellos que forman parte de esta asociación. Y bueno, en esta ocasión también como parte de incluso de uno de los consejeros que forma parte de esta asociación, bueno, pues dijo la invitación para que realicen el foro dentro de las instalaciones de CESUM. Así es de que pues bienvenidos cada uno de ustedes esta mañana. Quiero pasar el micrófono para que el doctor Adrián Flores Ledesma nos pueda dar la bienvenida como representante y anfitrión de CESUM Universidad. Así que muy buenos días, bienvenido, adelante. Muchas gracias, Nelly. Pues primeramente, a nombre del maestro Ernesto Aelo, nuestro rector de CESUM Universidad, les damos la más cordial bienvenida y nos da mucho gusto que esta mañana pues nos acompañen aquí en nuestra universidad, que conozcan a CESUM Universidad y todos los servicios que tenemos desde educación media superior hasta posgrado. Entonces, pues siéntanse en su casa. También agradecer mucho al licenciado José Luis Contreras, presidente de AIMO, que nos consideraran parcero y la sede de este evento, y estamos seguros pues que será un evento muy bien aprovechado y que tengan una buena experiencia aquí con nosotros. Cualquier necesidad que requieren, aquí está el equipo de apoyo, quien quiera ir a los sanitarios están en la parte de abajo, entonces con toda confianza estamos para servirles y sean todos bienvenidos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, que se oiga el aplauso, que se oiga que ya estamos despiertos. Y bueno, pues qué mejor que el presidente de la Asociación de Industriales de la Mesa de Otay, el licenciado José Luis Contreras, para darnos la bienvenida oficial a este foro en esta mañana. Buenos días a todos ustedes. Gracias por acompañarnos esta mañana en este foro de seguridad social en la industria. Quiero agradecer primeramente a los ponentes, bueno, un agradecimiento especial a una reconocida contadora, Marcia Guzmán, que sin ser parte del organismo, sino simplemente por amistad e interés profesional, se echó a cuestas la tarea de organizar temáticamente el evento, ¿sí? A CESUM Universidad, ahorita representado por nuestro amigo Adrián Flores, pues mi agradecimiento, y pues a mi mini bro Ernesto, pues nos sentimos en casa, ¿no? A todos los asistentes, es más, le damos la bienvenida también a Nelly Zanoja, ahora como conductora de este evento. Había estado ausente de nosotros unos días, ¿no? Entonces, a los ponentes, perdón, discúlpenme, pero a los ponentes, en este caso, a la licenciada Elisa Ibáñez, muchísimas gracias. Al contador público Didier García Maldonado, el nombre me lo pusiste difícil, Didier. Y a la contadora pública, ahora te cambié de título, contadora pública Norma Eugenia Robles, nuestro agradecimiento a nombre de la Asociación de Industriales de Mesa Otay. Este evento forma parte de las actividades
que la asociación está realizando a fin de poder darle contenido y servicio a los agremiados. Consideramos que como organismo empresarial tenemos esa gran tarea pendiente, llevar a los industriales a la esencia de lo que son los problemas y cómo manejarlos. Y qué mejor que tener a personas expertas en el tema, que viven día a día y litigan en muchas de las ocasiones esos tipos de problemas para poder llevar el punto de vista profesional. Estamos aquí para cumplir una función con profesionalismo, con ética y al servicio de la actividad empresarial en Baja California. Bienvenidos todos, muchas gracias y enhorabuena que estemos y mucho éxito y que aprovechen el foro. Hasta luego. Muchas gracias al licenciado José Luis Contreras. Y bueno, vamos a dar paso también y agradecer la presencia del ingeniero Eduardo Hernández, él es consejero del Comité de Seguridad Social. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, por supuesto, también, ya lo mencionaban, al maestro Ernesto Aelo Arbizu por su hospitalidad. Es el rector de CESUN quien nos abrió las puertas para llevar a cabo esta actividad. Así que también el aplauso para todos en CESUN. Gracias. Y bueno, les voy a platicar cuál es la dinámica. Voy a presentar a los 3 expositores. Tendrán el tiempo para exponer su tema cada uno de ellos y las preguntas y respuestas las veremos al finalizar la participación de cada uno de ellos. Son currículums muy amplios, vamos a tratar de ser breves, pero la verdad es que pues tanto conocimiento y tanto que tienen que compartir, se tiene que mencionar. Contador público Elisa Ibáñez Aldana, ella es socia de impuestos al capital humano en la firma Mauricio Monroy Contadores, consejera y subdirectora del Comité de Seguridad Social en INDEX Zona Costa de Baja California. Participa también en el Consejo Nacional de INDEX y en los comités nacionales laboral, seguridad social y fiscal. Miembro activo de la Comisión de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de Baja California. En el ámbito comunitario, consejera, tesorera del Club Niños y Niñas del 2014 al 2016, miembro activo del Grupo Minarete, miembro de la Comisión de Asuntos Tributarios de Coparmex y es columnista en El Imparcial Frontera. Bienvenida, contadora Elisa Ibáñez, fuerte el aplauso para recibirla. Van pasando a tomar su asiento para que estén ahí. Me indican que ahí también está para que puedan utilizarlo a la hora de su presentación. Exacto, el apuntador. Le damos la bienvenida a la contadora pública Norma Eugenia Robles Ulloa. Es egresada de la Universidad Autónoma de Baja California, tiene certificaciones y acreditaciones por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, también en contador público acreditado para dictaminar en materia de seguridad social, registrado también para dictaminar en materia de Infonavit, además de que pertenece al Colegio de Contadores Públicos de Baja California, a la Academia de Estudios Fiscales de Baja California, a la Asociación de Profesionistas de Compliance y bueno, entre otras más actividades. Ella fue nominada para recibir el galardón Forjadores de México Mujer Líder 2020, entregado por la Fundación Cultural Forjadores México AC, mujeres valiosas de todo el país. Más de 25 años de experiencia en el área de la seguridad social, nóminas y capital humano y socio director de la firma Robles Ulloa y Asociados. Bienvenida, contadora Norma Eugenia Robles Ulloa. Primero las mujeres, así fue la indicación. Bueno, le damos la bienvenida también a Didier García Maldonado. Él es egresado de la Facultad de Contaduría en la Universidad Autónoma de Chiapas, es maestro en impuestos por la Universidad Autónoma de Baja California, diplomado en contribuciones de seguridad social, fiscal, laboral y docencia, socio de contribuciones de seguridad social de la firma HLB Baja California. Dentro de algunos de sus actividades, es exdirector de la Comisión de Seguridad de Seguro Social e Infonavit del Instituto de Contadores de Baja California, integrante del Comité Técnico Nacional de Seguridad Social de la firma Crow, también autor de diversos artículos técnicos e investigaciones especializadas
en Seguridad Social, publicadas por la revista Contaduría Pública y Cross Informa, designado como el autor del mejor artículo del año 2020 por la revista Contaduría Pública. Además, es catedrático de asignatura de la Universidad Autónoma de Baja California en Tijuana, miembro también de la integrante de comisiones de trabajo a la que pertenece actualmente, ha estado en diferentes cargos y bueno, representante también de la región noroeste ante la Comisión Representativa ante Organismos de Seguridad Social, Cross Nacional, conferencista en diferentes universidades y actualmente es presidente de la Cross Regional. Así que fuerte el aplauso para recibir a Didier García Maldonado. Y bueno, les comentaba, cada uno tiene tiempo para exponer, se les va a indicar cuando ya les queden unos cuantos minutitos para que vayan terminando de su exposición, y a todos los invitamos, si quieren ir anotando alguna duda, alguna pregunta que tengan, para que cuando finalicen podamos hacer una dinámica de preguntas y respuestas. Así que adelante con la información. Muchas gracias, perfecto. Muy bien, pues vamos a iniciar. Muchas gracias a todos por estar aquí. Vamos a platicarles en los siguientes 20, 30 minutos de la parte que me toca, que es la parte de las iniciativas de reducción de la jornada que están ahorita en análisis todavía no es una ley, y un poquito en temas de integración de salario y la introducción a los temas que les va a dar mi compañero Didier, y muy amigo, dejen de decirles que los tres somos muy amigos, hemos expuesto muchas ocasiones juntos, bueno, me ha tocado más veces con Norma, ¿no? Pero también con Didier hemos compartido foro, entonces aquí no hay problema, somos un equipo y estamos para resolver sus dudas. Por favor, anoten todas sus dudas, porque sí va a ser probable que muchas de las dudas que les surgen en el pie que le voy a dar a Didier se les resuelvan cuando él exponga, ¿no? Por eso las queremos dejar hasta el final. Muy bien, estos son los temas que vamos a ver. Muy bien, empezamos con el de la iniciativa de reducción de jornadas. Existen varias iniciativas ahorita presentadas en el Congreso y hay una que es la de la diputada Susana Prieto, que es la que está más avanzada. No les quise traer detalles por escrito de esa iniciativa porque aún está en análisis, todavía no es una ley. Hay que dejar muy claro que esto está en discusión y se dejó, como había tantos temas, se dejó hasta el siguiente periodo de sesiones que va a ser en septiembre, entonces todavía no sabemos qué va a pasar. Sin embargo, como miembro México de la Organización Internacional del Trabajo, sabemos que sí tenemos un reto como país en ese tema. En el ranking internacional somos uno de los países que trabajamos más horas de todos los países que estamos en la OCDE. Entonces sí es importante que ahorita que estamos compitiendo y trabajando con la región de Estados Unidos y Canadá, estemos pues con un piso más parejo, ¿no? Digamos, entre los tres países. Las horas de trabajo anuales de México y de Estados Unidos no son tan diferentes, sin embargo, si nos vamos a los países de Europa y algunos países, pues sí, las horas que trabajamos en México son mucho más. Antes de platicarles de los efectos de esta iniciativa, que es la que ya está, digamos, aprobada por la primera parte del proceso legislativo, pero que sigue en discusión, a diferencia de otras iniciativas, que una de ellas es la que presentó el propio presidente de la comisión, el diputado Manuel Valdenebro, que es con el que hemos tenido Norma y yo la oportunidad de compartir foro con él. Esa se dejó a un ladito. En esa de él todavía eran menos horas, eran 35 horas a la semana la jornada máxima, porque él pretendía en esa iniciativa que fueran 5 días a la semana con máximo 7 días en la diurna laborables. Y en la otra de Susana Prieto, que es la que ahorita está en análisis y que se va a retomar en septiembre, son 2 días de descanso a la semana, es decir, 5 días hábiles con máximo 8 horas diarias.
Entonces, pues máximo son 40 horas, que muchas empresas que quizás no son de la industria maquiladora, sino que son de servicios, ya manejan o ya tenemos lo que son la máxima de 40 horas. A esas empresas no nos va a afectar tanto, sin embargo, sí tenemos muchísimas empresas, sobre todo en la industria, que sí agotan la jornada máxima, ¿no? También tenemos que considerar que en este análisis que se está haciendo hay muchas cosas que todavía no se ven y que están pendientes de discutir. Por eso les hago la aclaración que todavía es una iniciativa. Una de ellas es el descanso de media hora, que si los trabajadores no pueden salir a comer en su hora de comida, se debe de computar en la jornada de trabajo, y los 2 descansos de 15 minutos que casi todas las industrias maquiladoras los dan, ¿no? Entonces, esos son temas que en el ranking mundial no están considerados. Entonces, habría que analizarse más para estar hablando de peras con peras y manzanas con manzanas y poder medir esos horarios de México en el ranking mundial. Pero en general, pues sí tenemos muchas horas en México, y sobre todo con las exigencias de lo que es el TMEC, que es el USMCA, que es el tratado con Estados Unidos y Canadá, sí se tiene que reducir para poder competir en esa misma región. Entonces, bueno, ¿cuáles son los efectos de esta iniciativa, que es una propuesta 1? El primero, la Ley Federal del Trabajo, bueno, más bien la Ley del Seguro Social parte de la Ley Federal del Trabajo para integrar sus horas extras y sus descansos trabajados. Si se modifican en la Ley Federal del Trabajo, en los artículos 66, 68, lo que son las jornadas, entonces obviamente lo que es la definición de las horas extras, si se cambia esta ley, pues cambiaría ahora sí que por ende, ¿no? Entonces las horas extras tendrían un tratamiento diferente, porque si son 2 días, si son 8 horas al día y se llega de acuerdo al artículo 59 a un convenio parecido al que tenemos ahorita de 9.6 horas 5 días a la semana o algo parecido, y que los trabajadores estén de acuerdo, entonces lo que rebase de esa jornada máxima van a ser horas extras, que es la prolongación de la jornada, que es algo muy diferente que los descansos trabajados, que en este caso van a ser sábado y domingo o 2 días a la semana de acuerdo a la jornada o al turno que le toque en esas empresas, ¿no? Entonces, lo que les quiero decir es que hay una diferencia entre lo que es horas extras y descanso trabajado, como muchos de ustedes ya lo saben, y pues obviamente si cambia esta manera de ahora sí que de manejar las jornadas y de integrarlas, pues entonces también van a cambiar esas integraciones, porque para efectos de las horas extras existe una exención de 3x3 para lo que es la integración al salario, y en descanso trabajado todo integra, así sea 1 hora. Entonces, esa es la gran diferencia para efectos de seguro social. Tienen distinto tratamiento, sin embargo, para la ley del ISR es el mismo tratamiento, igualito para las 2 cosas. Las horas extras y el descanso trabajado reciben la misma exención, que es el 50%, mientras no rebasen de un tope de 5 UMAS. Entonces, esta iniciativa, como les digo, está en análisis, y pues es el tema que está ahorita mucho en las empresas. Ahí mi recomendación es que las empresas del sector industrial y sus proveedores vayan empezando a evaluar, y no nos esperemos hasta que esto ya sea un hecho, ¿no? Vayamos empezando a ver cómo nos organizamos y cómo organizan sus jornadas, para que en caso de que esto pase, pues no nos agarre desprevenidos, y sobre todo adelantarnos a que independientemente de que exista una ley, sí veamos por la productividad, veamos más por la calidad que por la cantidad de nuestros trabajadores, ¿no? De lo que producen. Muy bien, ese tema me lo voy a saltar aquí. Ok, en el tema de integración de salarios, que les voy a comentar aquí unas pequeñas diferencias, unos pequeños comentarios para darle pie a mi compañero Didier, que les va a dar el tema de cómo atender las diferencias del IMSS entre lo que es la base del IMSS y la base del SAT, que es la ley del Seguro Social con la ley del ISR, lo cual son distintas. Aquí nada más le voy a dar pie en esto para que él más adelante desarrolle este tema. Algunos comentarios aquí son que las empresas deben de hacer conciliaciones de todo tipo, no nada más de las bases del IMSS contra la del SAT,
sino de lo que es su contabilidad, que se sube a la contabilidad electrónica, lo que es su balance de comprobación, deben de conciliarla, esos registros contables, contra lo que es su acumulado de nóminas para efectos de identificar todas esas diferencias. Posteriormente, la conciliación, otra herramienta importante que es la que les va a platicar Didier, es esa conciliación entre la base gravable para ISR y la base para pago de cuotas al IMSS, lo cual nunca nos va a coincidir porque son leyes completamente diferentes y bases completamente diferentes. También otra recomendación y manera de conciliar es hacer una prueba de razonabilidad, que es la que concilia entre lo que es el acumulado de nóminas y la base para el pago de cuotas obrero patronales. La más común que utiliza el Seguro Social es la de guarderías, porque es la más fácil, ¿no? El 1%, y de ahí se hace ese amarre, esa prueba de razonabilidad o prueba global. Y la otra conciliación que también se debe de hacer es, bueno, ya se las expliqué, la de nóminas contra registros contables. Entonces, les decía, son bases completamente diferentes. En cuanto a integración de salarios, hay conceptos muy básicos que la ley del Seguro Social es muy clara. Y la primera que distingue lo que es la base del IMSS con la del SAT es los excedentes del tope de 25 UMAS. En la industria maquiladora existen muchos personal de gerencial, directivo que rebase, incluso personal de supervisores, de ingenieros que rebasan este tope. Entonces, eso que excede de las 25 UMAS forma parte de la base gravable para ISR, pero no forma parte del salario base de cotización para Seguro Social porque existe ese tope máximo. El tope máximo de 25 UMAS es uno de los temas que más se deben de conciliar y tomar en cuenta para esas diferencias. Otras partidas que no integran al salario, pero que sí graban para ISR, que son muy comunes en la industria, son los premios de asistencia y puntualidad. Y otro tema a tomar en cuenta son las percepciones variables que están desfasadas, porque para la ley del Seguro Social nosotros las consideramos en el bimestre siguiente que se pagan por ser de cuantía que no se puede conocer por su naturaleza, y las fijas sí se integran en el bimestre en el que se pagan. Y las percepciones variables del personal dado de baja es un tema muy importante a considerar para efecto de conciliar esas bases, por lo que les decía de que nunca les va a coincidir, ¿no? Y bueno, aquí les vamos a dar un poquito de tema con esto. Espérenme porque yo me fui de largo y me puse a desarrollar todos los temas, pero me voy a ir a este tema. El tema de la indexación en moneda extranjera es un tema que ahorita está muy de moda por el superpeso y el dólar que está bajando tanto, y en la industria maquiladora tenemos a muchos trabajadores que están indexados, no nada más de alto nivel y de nivel gerencial, sino también a nivel directo e indirecto. Hay muchas maquiladoras que por su política tienen indexados los salarios, ¿no? Eso es un beneficio que normalmente le quieren dar a los trabajadores y que normalmente es al revés. Nada más que ahorita tenemos la problemática pues de que, como sabemos, el dólar está por los suelos y pues no les está conviniendo ahorita, ¿no? Ahorita, ¿cuál beneficio? Pero ese es un tema muy común, no está regulado por la Ley Federal del Trabajo. La indexación es un beneficio que las empresas opcionalmente le dan a sus trabajadores. Entonces, ¿cuál es el tratamiento para efectos fiscales y para efectos de integración de salario? Lo primero, normalmente esto está regulado laboralmente por una propuesta de trabajo que se le hace al trabajador en dólares de Estados Unidos de América. Esa propuesta de trabajo no le podemos quitar importancia legal, porque sí nos ha tocado que los trabajadores demandan exigiendo que lo que se les propuso en esa oferta es lo que les debe de respetar la empresa, ¿no? Y muchas de esas propuestas están hechas en dólares y es totalmente válido y viable comercialmente en estas zonas como Tijuana y en toda la frontera de México, en lo cual las empresas son de inversión extranjera, ¿no? Entonces, el contrato, la Ley Federal del Trabajo nos dice que los sueldos deben de ser pagados en moneda de curso legal. Sin embargo, es totalmente válido que esa oferta y que ese contrato se haga en moneda extranjera. Ahora bien, ya entrando en materia de integración de salarios, aquí hay varias maneras de hacerlo y no hay una ley ni una política que nos diga cómo hacerlo. Cada empresa lo hace diferente. Esto puede manejarse como un sueldo totalmente variable, que cada semana o cada que le pagan al trabajador
cambia de acuerdo al tipo de cambio que acuerden ambos, porque acuérdense que también en el diario oficial es muy diferente que el que está en las casas de cambio. Y ya deberán de regirse de acuerdo al contrato verbal o escrito entre ambas partes. O bien puede ser un salario mixto, es decir, que haya una base y que lo que exceda de esa base, por ejemplo, 15 pesos o 16 pesos, lo que exceda o cuando exceda el tipo de cambio de eso, ya se le pague un bono adicional o una indexación por separado. Esa es la más común, la mixta, sin embargo, la variable pues es muy, muy común, ¿no? Entonces, aunque los trabajadores que están indexados normalmente rebasan el tope que les decía de los 25 UMAS, sí tenemos muchos trabajadores en la industria de todos los niveles directos e indirectos que pueden estar indexados con ese salario variable o mixto y que sí se tiene que tomar en cuenta esas políticas a como lo haga la empresa para que se integre correctamente al Seguro Social. La industria por naturaleza tiene salarios variables y mixtos. Si se van a manejar indexados, no se pueden manejar en forma fija. Ese bono de indexación o esa diferencia tendría que estarse modificando cada bimestre de acuerdo a lo que establece la ley del Seguro Social. Y para efectos de ISR, ahí sí, pues es muy diferente porque ahí sí se grava lo que es el ingreso gravable mensual, de acuerdo a lo que es la ley. Y esa es una de tantas diferencias, ¿no? Entonces aquí sí quise tocar este tema porque ahorita estamos con muchos problemas laborales, quizá porque los trabajadores no les alcanza, algunos están indexados y sus gastos están en pesos, y sus gastos de crédito hipotecario, sus gastos de colegiaturas de sus hijos, etcétera, están en pesos y pues no les está alcanzando. Estamos viendo muchos problemas, pero normalmente, como sabemos, pues es al revés, ¿no? Normalmente es un beneficio y la intención de las empresas es darles esa facilidad a los trabajadores para que puedan tener ese poder adquisitivo suficiente para que si su renta o si sus gastos están en dólares, pues no tengan ningún problema, ¿no? Entonces, bueno, les quise tocar este tema como parte de la integración de salarios porque sí es un tema que está afectando a la industria y pues es un tema que no se debe de pasar por alto cuando estamos hablando de integración de salarios y cuando estamos hablando de diferencias también de bases gravables para ISR y para IMSS, sobre todo por el tema de los excedentes de los 25 salarios, de los 25 UMAS, ¿no? Que ya los vimos, que es uno de los temas principales, en mi opinión, por el que las bases son tan distintas. Aquí nada más un comentario en este tema, y acá lo traigo, nomás que me salté muchísimo material porque ahora sí que yo me puse a abarcar todo, pero pues no les dejaría nada a mis compañeros si me pongo a platicarles todos los temas, ¿no? Aquí nada más me voy a regresar a una parte de esto de las bases diferentes entre Seguro Social y SAT. La fiscalización del IMSS, malamente, y lo platicaba con algunos de ustedes que me hizo la pregunta antes de empezar, malamente está basada en forma presuntiva. Y esta es la tarea que tenemos nosotros como empresa para defendernos con ayuda de nuestros asesores. No, el hecho de que el Seguro Social me quiera fiscalizar con base en el SAT es porque quizás no tiene la información correcta de mi parte para poder aclarar cómo hice yo mi integración de salarios y aplica malamente en forma presuntiva cuánto es lo que yo debía haber integrado el salario. Sin embargo, y eso es en muchas industrias, no nada más en la industria maquiladora, también en la industria de construcción es muy común que el Seguro Social en su afán recaudatorio y fiscalizador aplique esas presuntivas y calcule con lo que él piensa que es ese salario y pues que no sea lo correcto. Sin embargo, es cuestión de que la empresa tenga bien conciliados, como les decía en la laminita donde les puse las diferencias, conciliaciones que tiene que ver la empresa, tiene que tener todo bien documentadito para que en caso de una revisión de gabinete o una autocorrección o una revisión del dictamen, la empresa sepa cuánto es lo que integró y no venga a decirnos el Seguro Social cuánto debe haber integrado con base en lo que ellos tienen del SAT, ¿no? Porque esa presuntiva no se debe de aplicar
En todos los casos, solamente cuando haya incumplimiento. Muy bien. Y por último, el tema que también les voy a comentar para dar base a mis compañeros es el de la clasificación de empresas para efectos del seguro de riesgos de trabajo. Aquí Didier les va a platicar un poco más. Aquí nada más les quiero ahora sí que hacer énfasis en los oficios de invitación que siguen llegando en este tema, y aquí tenemos a varios expertos en el tema de prima de riesgo. Y aquí el punto es que la ley del Seguro Social nos dice que las empresas se deben de clasificar de acuerdo a sus riesgos inherentes, es decir, al riesgo inherente de esa actividad, y autoclasificarse de acuerdo a la ley y el reglamento, de acuerdo al catálogo en la prima de riesgo que le corresponda. Sin embargo, el criterio del Seguro Social es distinto que lo que dice la ley. En su afán recaudatorio, nuevamente el IMSS pretende que las empresas se clasifiquen en su actividad más riesgosa de acuerdo a sus actividades complementarias que no son su actividad principal, o de acuerdo al criterio de que si la maquinaria de equipo o el proceso de trabajo intermedio, inicial o final tienen alguna actividad por ahí de un mínimo porcentaje más riesgosa, se quieran clasificar ahí. Entonces, aquí en resumen lo que les quiero decir de esta parte es que las actividades complementarias son las que contribuyen a cumplir los fines de la primera, no son la principal. La principal es de acuerdo al 71 y al 18 del reglamento en las que deben de clasificarse las empresas, y únicamente las actividades complementarias son una ayuda para contribuir a esos fines. Aquí el comentario que les quiero hacer, y esta frase siempre se las digo, la he repetido mucho en este tipo de conferencias, es que el instituto difícilmente conocerá mejor la actividad de la empresa que la propia empresa. Nuevamente llegamos a la presunción de la autoridad de que pretende con las bases que tiene, que son quizás el listado de maquinaria y equipo, o con los riesgos de trabajo que ocurren, quizás presuntivamente está asumiendo que nuestra actividad es otra, pero el seguro no va a conocer mejor a nuestra empresa que nosotros mismos. Por eso tenemos que estar siempre bien seguros de cuál es nuestra actividad, soportarla, documentarla adecuadamente, si se puede con un dictamen mucho mejor, obligatorio o voluntario, y tener muy bien claro que la actividad es la correcta para evitar cualquier problema. Y una sugerencia es que las actas patronales y cualquier cambio se recomienda que se hagan por procesos electrónicos y no presenciales. Como sabemos, puede ser que al quererlos presentar en ventanilla, esa alta o ese cambio de actividad o ese cambio de lo que sea en la cual estoy entregando la información del IMSS, sí haya injerencia del IMSS en que no es que tú debes de ser esta clase, ¿no? Pero acuérdense que eso no, nosotros nos debemos autoclasificar y no nos va a conocer más el IMSS que nosotros mismos en cuanto a nuestra actividad. Y pues lo ideal es que todo se haga electrónicamente para que nosotros nos podamos autoclasificar correctamente. Entonces, bueno, por mi parte esto sería todo. Vamos a dejar pie a mis compañeros y al final podemos ver cualquier pregunta. Muchas gracias. Yo sí. Bueno, buenos días. Vamos a cambiar un poco el orden por las presentaciones, pero voy a platicar un poco el tema relativo al REPSE, y no es repasar lo que todo el mundo ya sabemos, sino más bien es enfocarnos y ver hasta dónde ha llegado la autoridad con una simple reforma que se hizo en el 2021 en abril, en donde se establecen unas obligaciones para quien presta el servicio especializado o ejecuta la obra especializada, ver hasta dónde ha llegado esa simple obligación, cómo estamos ahorita y qué retos tenemos para poder cumplir con esto. Todos sabemos que en este tema del REPSE pues hay dos involucrados, el que presta el servicio y el que recibe el servicio.
Las obligaciones fundamentales están en el prestador del servicio. El prestador del servicio tiene que presentar información y ya conocemos los mecanismos. El IMSS es el ICSOE, Infonavit es el SISUB. Y además tiene una obligación de entregar información al que recibe el servicio. Información como la nómina, comprobantes de pago de cuotas, comprobante de impuestos retenidos, etcétera. El receptor del servicio, si ustedes recuerdan la reforma, no tiene ninguna obligación de reportar. La única obligación que tiene es recopilar la información que le indica o que le prueba que el prestador del servicio está cumpliendo sus obligaciones. Y si el prestador del servicio no cumple esas obligaciones, pues entonces tiene una responsabilidad solidaria que todo el mundo ya conocemos. En dado caso que el prestador del servicio no cumpla con estas obligaciones, pues hay un problema de deducibilidad de la erogación y del acreditamiento de los impuestos que se involucren en la operación. Ese es en términos generales lo que la reforma del 2021, por ahí en abril, nos quiso decir. Prestador del servicio, tienes obligaciones que cumplir cada cuatrimestre. Receptor del servicio, tú nada más recopila información que te compruebe que aquel está cumpliendo, nada más. ¿Estamos de acuerdo? Y luego, bueno, las obligaciones de reportar, ya sabemos, es el que tiene la obligación de reportar, pues es manifestar los datos del contrato, en términos generales, los contratantes, el objetivo del contrato y algunos datos adicionales, así como registrarse en el REPS. En materia de seguro social, la obligación es reportar la información de los contratos y pararle de contar, los trabajadores que se involucran, etcétera. En materia de Infonavit, la obligación de reportar es, además de los datos del contrato, pues informar de la integración del salario. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? La obligación está de reportar los contratos cuando se celebren, en el bimestre en el que se celebren. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que decía la reforma. Seguro Social, me reportas cuando celebres un contrato y me das la información de los contratos que se involucran. Infonavit, me reportas cuando celebras un contrato y me das los datos del contrato y además la integración del salario. ¿Okay? Y bueno, el tema de la recopilación, que ya vimos que es del prestador del que recibe el servicio, básicamente recopilar los comprobantes de pago de las contribuciones. Algo bien importante, la autoridad, o más bien cuando se hace esta reforma, nos dicen que las diferentes autoridades involucradas van a celebrar convenios de intercambio de información, es decir, SAT, Seguro Social, Infonavit y la Secretaría del Trabajo van a celebrar estos convenios para cualquier cosa que uno no cumpla, el Seguro Social va y le reporta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. No cumplen en materia de Infonavit, el Infonavit va y le informa a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Entonces, en teoría, debe de haber una comunicación muy estrecha para vigilar el cumplimiento de los involucrados en estos temas. Les comentaba, hay una responsabilidad solidaria y les doy el concepto o involucro el dictamen porque vamos a ver hasta ahorita cómo estamos en el tema de los REPSES en materia de dictamen de Seguro Social. El dictamen de Seguro Social es la opinión que se le da a un patrón que está obligado a dictaminarse en materia del cumplimiento de obligaciones patronales. Es decir, yo te reviso para saber y darle la opinión al Seguro Social si estás cumpliendo con las obligaciones en materia de Seguro Social, obligaciones patronales. Y entonces, nada más para volver a confirmar, las obligaciones son dos. El del prestador del servicio es reportar y el que recibe la información es de recopilar.
Esas son dos obligaciones bien sencillas, reportar y recopilar. Y están bien definidas para qué tipo de patrón son estas obligaciones. Y luego resulta que cuando nace la reforma, pues se dan a conocer las plataformas, que es el ICSOE y es el CISUB. ¿Qué pasa? Empezamos, cuando nacen estas plataformas, se empiezan a desviar esa sencilla obligación que teníamos de reportar y recopilar. Se implementa el ICSOE y de entrada me dice, oye, ¿no tienes celebrados contratos en el cuatrimestre? Tienes que presentar una declaración sin información. Oye, ¿qué no la reforma decía que nada más cuando tuviera contratos tenía que reportar? Pues así dice la reforma del 21 de abril. Ah, no, nace la plataforma y dicen, no, tienes que reportar aún cuando no tengas contratos celebrados. Ese es el primer tema. Luego, para patrones dictaminados, el prestador del servicio, cuando se dictamina, ¿qué tenía obligación de reportar? Los datos del contrato. El contratante, el contratista, los trabajadores que se involucraban en el servicio. Llega el dictamen para ese prestador del servicio y tengo que manifestar o tengo que contestar ciertas preguntas que no estaba obligado a hacerlo por la reforma. La reforma nada más me dijo, reporta contratos. Y además, tengo que manifestar en dictamen el costo anual de la nómina. Eso no me decía la reforma. ¿Están de acuerdo? Y luego, además, a través de dictamen, me dice, oye, en la reforma me decía, dame el nombre de los trabajadores, número de seguro social, CURP, RFC y su salario base de cotización, nada más. Llega el dictamen y resulta que ahora tengo que señalar puesto desempeñado, tipo de personal, fecha de ingreso y días pagados. Aquella reforma que era bien sencilla, reportar, se nos viene complicando. Y luego, el receptor del servicio. ¿Qué nos dijo la reforma? Oye, receptor, tú no tienes ninguna obligación más que recopilar los documentos que comprueben que aquel está cumpliendo. Y entonces llegan los patrones que reciben los servicios y que están obligados a dictaminarse y que ya vimos. El dictamen de Seguro Social únicamente es para confirmar que cumpliste tus obligaciones. ¿Y cuál fue tu obligación? Recopilar. Sin embargo, llega el dictamen de Seguro Social y entonces me pide una serie de información que ni siquiera el mismo receptor del servicio lo tiene. Tengo que dar datos generales del prestador, que bueno, ahí sí los tengo. Objeto, periodo de vigencia del contrato y datos de los trabajadores. Pero en esos datos de los trabajadores me pide toda esta información: número de seguro social, RFC, CURP, puesto desempeñado, tipo de personal, salario, base de cotización, fecha de ingreso y días trabajados. Esa información, ¿de quién es obligación? O más bien, ¿quién la proporciona? Pues el prestador del servicio a través de dictamen. Y obligan al receptor del dictamen a través del, obligan al receptor del servicio a proporcionar la misma información que el prestador. Es una duplicidad de información, ¿no? Y luego, además, a través de dictamen de Seguro Social, se establecen algunos, nosotros le llamamos atestiguamientos, pero son cuestionarios respecto, entre comillas, así debería ser, de las obligaciones que tiene el patrón dictaminado.
Y entonces ya me obligaron a llenar una cédula como receptor del servicio, que no estoy obligado porque la reforma no me lo dice. Y además me obligan a contestar cuestionarios respecto de las obligaciones que tiene el prestador del servicio, yo como receptor. Y entonces, a la vuelta tenemos año y medio más o menos con esta reforma, que era una reforma entre comillas sencilla, en donde nada más la obligación principal era del prestador del servicio. Al día de hoy, junio 2023, pareciera que la obligación se extendió hasta el receptor del servicio. Y eso no para ahí, eso es seguro social. Nos vamos a Infonavit. Si ustedes recuerdan la reforma, nos decía, oye, en materia de Infonavit también reporta contratos, pero además repórtame cómo determinas el salario base de cotización del bimestre en el que en el cuatrimestre en el que hayas celebrado el contrato. Y hasta ahí estaba, entre comillas, sencilla la obligación. Cuando crean la plataforma para reportar la obligación del prestador, que es el SISUB, que todo el mundo ya lo conoce, empezamos con los problemas. Porque además, igual que Seguro Social, reportas aunque no tengas contratos celebrados. Tienes que presentar una declaración, tienes que presentar información, aunque no tengas contratos celebrados. Y me dice, en las preguntas frecuentes y en los instructivos, manuales y demás, ¿cuándo debes de cumplir la obligación de presentar la información ante el Infonavit de manera cuatrimestral y subsecuente? Es decir, ya no la presento nada más por el cuatrimestre donde tengo contratos, sino además es subsecuente. Quiere decir que tengo que reportar en los cuatrimestres siguientes. Y ya me dan las fechas. Y luego, aquí abajito, dice, la información contenida del declarante debe ser del total de los contratos por subcontratación de servicios especializados activos en el cuatrimestre. Oye, que no era por los contratos activos, era por los contratos que yo había celebrado nada más. Eso me indica que tengo que estar presentando información de manera cuatrimestral, siempre y cuando tenga contratos activos, ¿sí? ¿Qué archivos debo de enviar? Pues ya me dan los layouts de los trabajadores, de los contratos celebrados y varios archivos que tengo que subir. Y me dice, en caso de no tener contratos, lo cual no era el motivo de la reforma, tienes que enviar ay, perdón, Elisa, te estoy echando la cera en la frente. La escritura constitutiva, la constancia de situación fiscal y el registro de la Secretaría del Trabajo como REPS. Oye, espérame, ¿que no era cuando tenía celebrados contratos nada más? Además, yo tenía la obligación de reportar contratos, no todo lo que me estás pidiendo aquí. Y bueno, y me dan estos layouts para subir al SISUB, en donde el detalle del contrato está bien porque me pide los datos generales del contrato, del contratista, del contratante, etcétera. Me pide la información del sujeto obligado, que también está bien, pero entramos al detalle de los trabajadores. ¿Qué me dijo la reforma? Pues que presentara información para la determinación del salario base de cotización. Cuando me voy a ver cómo es que se determina para este reporte
el salario base de cotización, pues resulta que por trabajador tengo que poner monto de percepciones variables, monto de percepciones fijas, días de incapacidad. ¿Los días de incapacidad me sirven para determinar un salario? Pues no, ¿verdad? El salario se determina con salarios fijos, salarios variables y párale de contar. Me pide percepciones no integrales al salario base de cotización y el salario excedente. Y entonces quiere decir que, porque aquí también me pide el total de las percepciones pagadas, o sea, percepciones variables, fijas pagadas, porque entiendo lo que el Seguro Social, lo que el Infonavit quiere hacer es al total de percepciones percibidas, ya sea fijas o variables, le va a quitar las percepciones no integrables, menos los excedentes, y con eso va a determinar el salario base de cotización, en términos generales. Esto realmente no es una determinación del salario base de cotización. Y luego, además, si ustedes revisan, la información es cuatrimestral, y el instructivo sí me dice, oye, las percepciones fijas me las vas a dar del bimestre que estés reportando y las variables me vas a poner las del bimestre anterior. Pero el reporte es cuatrimestral, ¿no? Y luego entonces esto, que en la reforma decía que se iba a presentar cuando tuviera contratos celebrados, pues resulta que esto es lo que tengo que estar presentando de manera continua mientras el contrato esté vigente, ¿no? Y ya para concluir, ¿cuál es el tema de esta reforma? Todos sabemos que el objetivo de esta reforma fue prohibir el outsourcing, que de alguna manera estamos algunos de acuerdo porque se estaba abusando de la figura y había mucho perjuicio en el tema de los trabajadores. Ok, lo prohibiste. Entramos al tema de la prestación de servicios especializados y las obras especializadas, pero la obligación en la reforma era bien sencilla, era reportar quien prestara el servicio, nada más. Y resulta que esta reforma, a través de sistemas, se hizo un verdadero relajo. Es como con el tema del SUA. Ustedes tienen derecho a disminuir las ausencias, pero en la fecha de baja no puedes presentar una ausencia. ¿Por qué? Porque el sistema no te lo permite, no es cuestión de la ley. Entonces, nos vamos adaptando a lo que los sistemas de las autoridades nos van diciendo. Este caso del REPSE no es un claro ejemplo de que la obligación es una y nos terminan por meter en otros rollos, ¿no? La obligación era bien sencilla, reportar el servicio por parte del prestador del servicio. La obligación era siempre y cuando tuviera contratos celebrados. Ah, no, pero ahora resulta que para los dos, Seguro Social e Infonavit, tengo que reportar aun cuando no tenga contratos. Tengo que presentar una declaración sin información. Solo debían reportarse contratos, trabajadores y salarios bases de cotización, y esta obligación se volvió bien compleja. ¿Por qué? Porque a través de dictamen nos obligan al receptor del servicio, que nada tiene que ver, porque no es una obligación que está en ley. El dictamen me dice que tengo que opinar de las obligaciones patronales y el receptor no tiene esta obligación. Sin embargo, a través del dictamen se tiene que manifestar información, se tienen que contestar cuestionarios, y entonces la autoridad está yendo más allá de lo que la reforma del 21 de abril nos quiso decir. Y bueno, todos sabemos que las bases de cotización, de hecho, si ustedes ven, ¿cuál es la obligación? Reportar contratos para Seguro Social, para Infonavit.
Oye, si vas a tener ese convenio de intercambio de información, ¿para qué me pides información en Seguro Social y en Infonavit? Tienes intercambio de información y lo vas a hacer con la Secretaría del Trabajo. ¿Por qué no Seguro Social e Infonavit? ¿Por qué no vas y se lo pides a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social? Oye, ¿quieres saber cómo determino salarios? Pues póngase de acuerdo entre Seguro Social e Infonavit y entonces entre ustedes intercambien información porque tienen la base de datos, ¿no? Nos hacen, insisto, el que a través de los sistemas, y no es este tema la excepción, pero es donde está muy claro cómo es que la autoridad va extralimitándose del tema de pedir información. Y aquello que tanto abogamos, aquello que tanto pedimos, que es la simplificación administrativa con esto del REPSE, es el mejor ejemplo para confirmar que no tenemos una intención de simplificar obligaciones, todo lo contrario, de complicarlas. Y además de que está involucrado el receptor del servicio, el que presta el servicio, que ahí no tengo duda, el que presta el servicio es el obligado y ahí no hay tema. Mi tema es con los receptores del servicio, donde además del receptor del servicio, los que dictaminamos tenemos que opinar respecto de este tema. Oye, espérame, ¿por qué me haces opinar de una obligación que ni siquiera es una obligación en la ley del Seguro Social? Es una obligación que está en un sistema, que es el ICSOE y que es el SISUB, pero no está en ley. Y me obligas a meter unas cédulas, me obligas a hacer unos cuestionarios, que desde mi punto de vista está muy mal. ¿Qué oportunidad tenemos? Yo creo que las asociaciones patronales, las asociaciones de profesionistas que estamos involucrados en todo esto, debemos de hacer algo con la autoridad. Porque lo dejamos con el tema del SUA, ese fue el primer tema que tuvimos en donde un sistema nos vino a regular que no puedo disminuir ausencias cuando está la baja, cuando está un aviso de baja o la fecha de baja. Y hemos ido permitiendo, y ahora tenemos esto que es para mí, es exagerado la diferencia entre la obligación que tenemos, que nació el 21 de abril, a lo que tenemos el día de hoy, 26, 27 de junio, ¿no? Entonces, básicamente mi presentación era para eso, no era tanto retomar el si aplico REPSE, si tengo la obligación de REPSE, no. Mi tema era presentarles lo que hasta dónde nos ha llevado la autoridad con un sistema, con sus sistemas, y que además el tema ese de la, ¿cómo se llama? Del intercambio de información, pues ahí está muy bien. Sí lo usan, ahorita lo va a ver Didier, lo usan para fiscalizar, para recaudar, pero para lo que le ayuda al patrón no lo utilizan. Oye, simplifícame la existencia. Tienen las nóminas, tienen los CFDIs, ¿para qué quieres que te lo presenten en el ICSOE, en el SISUB, en el en aquello? Ya tienen la información allá. Oye, a través de dictamen, sí, yo estoy de acuerdo cuando es el prestador del servicio. Al receptor, ese no tiene ninguna obligación que reportar. Y bueno, por mi parte, muchas gracias. Cualquier duda, al finalizar la participación lo vemos. Gracias. Bueno, me voy a parar porque igual ya estaba cansado de estar sentado ahí un buen rato. Muchas gracias. A ver, miren, yo les voy a platicar igual del tema de lo que son las invitaciones de rectificación de clase y diferencias electrónicas. Ya por ahí mi compañera Elisa les había platicado un poco de lo que es
¿Qué es lo que se concilia? ¿Qué es lo que se confronta? Yo le voy a dar otro enfoque, le voy a dar un enfoque distinto. Yo lo que quiero que veamos es qué es una invitación. Cuando dicen, por ejemplo, la autoridad tiene facultades, son actos que la autoridad puede realizar. No te preocupes. Actos que la autoridad puede realizar. Entonces, cuando nos llega una invitación, lo primero que debemos, muchas veces se confunde la invitación con un acto de fiscalización. La invitación no es un acto de fiscalización como tal, es un acto de gestión, ¿sí? Son facultades distintas a las de fiscalización, es previo a la fiscalización. Consecuentemente, cuando me llega una invitación, yo debo de saber cuando me llega una invitación, este es el índice, me voy a ir rápido porque tenemos el tiempo acotado. Yo debo de saber que yo en primera instancia como contribuyente, como patrón, yo tengo facultades y dentro de esas facultades soy ser humano, tengo derecho a equivocarme y consecuentemente tengo derecho a corregir lo que hice mal. Por lo tanto, la Ley Federal de Derechos del Contribuyente en el artículo 14 me va a permitir corregir lo que hice mal. Es una facultad, pero es de nosotros, los patrones o los sujetos obligados, ese derecho que tengo. En la Ley del Seguro Social se menciona ahí en un artículo 44 que el instituto podrá permitir que los patrones corrijan, y en dos artículos básicamente, que es el 178, 179, unos más, 180 también, te dice que te puedes corregir, nada más que esto viene en un reglamento, y en ese reglamento viene muy acotado lo que te puedes corregir. Lo que es un derecho que tú tienes allá en la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, que es el artículo 14, aquí en el reglamento ya te lo deja muy acotado. Y te dice, por ejemplo, bueno, esto es en términos técnicos o coloquiales, vamos a decir, no técnicos, porque técnicos se llaman corrección ambas, la de Ley Federal de Derechos del Contribuyente y la del reglamento, ambas se llaman correcciones. Nada más que a la que da, por ejemplo, la Ley Federal de Derechos del Contribuyente se le conoce como corrección fiscal, y a la que da el reglamento de afiliación, clasificación de empresas, recaudación y fiscalización, se le conoce como corrección patronal. ¿Por qué? Porque son patrones los que la ejecutan, ¿no? Y la corrección patronal, tiene diversos tipos. Por ejemplo, si tú vas y presentas esa solicitud de corrección, se entiende como espontánea. Ahora, si el Seguro Social, por algún cruce de información que haya hecho, te manda una invitación y te dice, oye, te invito a que te corrijas, entonces eso ya es una corrección inducida, ¿sí? Ya trae algo ahí. Y además está esta otra que es la de por obra, que esto se emplea para temas de construcción. Las obras pueden abarcar más de un ejercicio o menos de un ejercicio, entonces es por el periodo de esa obra que yo quiera corregir nada más, se me permite. Esos serían los tres tipos. Yo lo que les diría es, por ejemplo, si yo detecto algo que tengo mal, ¿sí?, yo pudiera hacer uso de ese derecho que tengo del artículo 14 de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente y corregirme esa situación. Ha pasado algunos casos que me recuerdan de una empresa donde, pues no sé, el contador estaba muy nuevo y empezó a pagar las cuotas en el SUA y nunca presentó el aviso de alta al Seguro Social, ¿sí? Pensó que nada más con pagar las cuotas en el SUA, ya con eso iba a estar bien. Y, oye, pues ¿dónde está el aviso afiliatorio? ¿Cuál, no? No, pues es que entonces, pues esta persona no está inscrito como tal, tú estás pagando las cuotas. Oye, hay que corregirlo. Cuando se detecta eso, ya habían pasado como 3 meses, dice, no, es que no puedes, ya no te acepta el aviso porque nada más te acepta como un mes previo, ¿no? Igual ahí me avisan cómo vamos con el tiempo para que no me vaya a exceder, ¿eh? Y entonces,
ya tiene que presentar, le dice, ah, sí, le dice, pero presenta tu corrección patronal. No es necesario que presentes esa corrección patronal. Tú pudieras irte por el derecho que tienes allá en el artículo 14 de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente y hacer ejercicio de esa opción. Voy a corregir exclusivamente. ¿Por qué? Porque si te vas por esta de la corrección patronal, el Seguro Social tiene sus criterios, ¿sí? Y dentro de esos criterios, por ejemplo, ahí pago no va a haber. Lo que tienes que corregir es algo de forma, ¿sí? Y eso es lo que no entiende la autoridad, que dentro de las correcciones que tú puedes tener, dice, para empezar, si tú me vienes a pedir una corrección es porque tienes algo que pagar. Falso, falso, porque hay obligaciones sustantivas y hay obligaciones formales, y el caso que yo les estoy ejemplificando es la corrección de una obligación formal, ¿ok? La obligación sustantiva, la de pagar, ya la tenía cumplida, ¿no? Entonces, cuando yo vaya, pues no me van a decir, oye, pues ¿qué más te vas a corregir? Y ya te empiezan a buscar todo, y si fuiste, por ejemplo, por un tema de espontánea, ah, bueno, pues te voy a revisar lo que va de este ejercicio más el anterior. Entonces te vas a meter en un problema de una auditoría que te va a tardar por lo menos como unos 190 días hábiles, ¿sí? Por todo el proceso que conlleva la corrección. Tienes 40 días o 45 días para la entrega de información, luego tiene 20 días la autoridad para revisarle, y después te dice que tiene, creo que como mínimo 60 días o como máximo 180 días para revisarte. O sea, prácticamente como 11 meses naturales te va a tardar ese proceso. Entonces, para que sepan a lo que están metiendo. Entonces, siempre cuando me llegue una invitación, cuando les llega, por ejemplo, una invitación por rectificación de clase, les dicen, ah, es que esta no es una corrección en términos del artículo 178 y 179 del reglamento. Esta es una corrección fiscal. ¿Por qué? Porque van quirúrgicamente por el proceso. Ah, pero no te quieren dar unos derechos que te llega por ahí por el tema de la corrección patronal, que vienen en el artículo 29 y 30 del reglamento, donde te dice, oye, si estás mal clasificado y tú haces uso de la corrección va a surtir efectos a partir del momento en que tú entregues los resultados, es decir, de hoy hacia adelante, no pagas diferencias, y eso no les conviene. Entonces, por eso dice, yo te estoy aplicando la corrección en términos de la corrección fiscal, pero cuando tú revisas las facultades que está empleando la autoridad, lo que viene en el escrito, ustedes no se vayan por lo que les digan, ustedes revisen lo que viene ahí técnicamente o contraten la asesoría de alguien especializado que les ayude a identificar ante la presencia de qué están. Oye, estoy en una corrección fiscal, estoy en una corrección patronal y si es de tipo inducida. Aquí les voy a platicar de los criterios. Ojo, lo estoy poniendo en rojo y estoy diciendo, no es lo que dice la ley, no se vayan a confundir y vayan a decir, en el curso que fui a la IMO dijeron que debe de clasificarse así. No, esto primero vamos a partir de lo que dice la autoridad. La autoridad maneja cosas que agarra de un parrafito y si nosotros nos dejamos va haciendo sus mezcolanza y nos viene manejando unos energúmenos que no sé de dónde los sacó y con eso nos quiere fiscalizar. Hay que tener en cuenta que dice que las actividades de una empresa no podrán disasociarse, de acuerdísimo con que no podrán disasociarse las actividades, ¿ok? Pero vean el uso que les va dando. El criterio de preponderancia referido en la Ley Federal del Trabajo no está contenido en la Ley del Seguro Social, por lo tanto no resulta aplicable. De acuerdísimo también. Pero acá, en este último párrafo, es lo que a mí no me gusta. Dice, y no es que no me guste, sino es que no se apega a lo que dice la ley. Dice, al autoclasificarse las empresas deben de considerar deben de considerar lo dispuesto en los artículos 71, pero también te dice el 75. Y aquí en el 75 le puse un asterisco porque dice que deben de clasificarse conforme a los riesgos inherentes de la actividad que desarrollan en el centro de trabajo, esto es, en razón de la peligrosidad que están expuestos los trabajadores. Esto es algo que ellos lo tergiversaron. Ese párrafo yo lo copié de unos criterios que ellos traen. Les voy a decir,
En el artículo 75, cuando ustedes tengan oportunidad, chequenlo, en el artículo 71 dice que debe de clasificarse de acuerdo a la actividad de la negociación. Y por la ley, en ninguna parte, ni la ley ni su reglamento me define qué es actividad de la negociación. Ahí tengo un detalle, pero bueno, yo tendría que recurrir al derecho común y decir, esta es la actividad de la negociación. Como decía él, y las demás son actividades relacionadas que me pueden ayudar al objeto de la negociación. Pero aquí, en este tema de la peligrosidad, cuando ustedes se van al artículo 75, les está platicando de algo. Cuando yo fui a la primaria, mi maestra me decía que habían oraciones imperativas, exclamativas e interrogativas. Decía que las imperativas es cuando te estaban dando una orden, exclamativa es cuando estoy diciendo qué bonito día, pues nada más estoy expresándome. Y estamos en presencia de un exclamativo, ¿sí? Y aquí nos está diciendo que el catálogo de actividades el catálogo de actividades contenidos en el artículo 196 está contenido en función de la mayor a la menor peligrosidad. Ah, ok, está bien, es como que dijeran, qué bonito día, ¿verdad? Bien, pero en ningún momento está diciendo que los patrones deberán de clasificarse en función a la mayor o menor peligrosidad que están expuestos los trabajadores. En ningún momento dice eso. Eso lo dice el artículo 71. Pero vean cómo nos fueron tomando parrafitos de uno de otro y nos citaron 71, 73 y 75 y aquí me dicen que ya entonces esto quiere decir que es en función de la menor o mayor peligrosidad. Para empezar, la autoridad, estamos en presencia de lo que es un elemento sustantivo del pago de la contribución, que esto me va a determinar la tasa, ¿sí? Que es la prima con la que yo voy a pagar. Esto no admite interpretación más allá de lo que dice textualmente la ley, o sea, la interpretación que se debe de entender en su momento, pues sería que yo busque los significados de las palabras que ahí están expresadas, y nada más, no hay mayor interpretación. Entonces, por lo tanto, no me puede venir a decir que esto quiere decir que es en función de la mayor o menor peligrosidad, no lo puede hacer, sin embargo lo hace. Y si lo hace, pues nosotros tenemos una oportunidad, busquen esa asesoría profesional, no siempre que lleguen y les digan, oye, es que aquí realizas esta actividad. Y miren, un ejemplo que me pasó, no sé cómo vamos con el tiempo, un ejemplo, por ejemplo, con las tiendas de autoservicio, estas que están por todo el país. En algún momento un amigo de ahí del Seguro Social hace mucho tiempo me llega y me dice, ¿qué cree, contador? ¿Qué? Que reclasificamos a los XXO, ok. Los reclasificamos a nivel nacional. ¡Wow! Y eso, ¿por qué? No, pues es que usted decía que no se podía y sí lo reclasificamos. A ver, ¿pero qué hiciste? Es que para mí son una tienda de autoservicio. Y en el reglamento, cuando dice tienda de autoservicio, nada más viene una, clase 2, prima 1.13065, y se acabó, y no hay más. No te da el reglamento para más. Y dice, no, lo que pasa es que nosotros fuimos y vimos que entre sus procesos tienen refrigeración y almacenamiento. Ah, le dije yo, órale, pero esas no es la actividad de la negociación. Actividad de la negociación es por lo que hace que subsista el negocio. Yo cuando he ido al Oxxo nunca, perdón, y no tenía que decir perdón, yo cuando he ido a esta tienda nunca me han dicho, es tanto por el yogur y tanto por la refrigeración y almacenamiento. Me dicen, ahí está el yogur, y eso es lo que pago, ¿sí? No me dicen que es algo, para mí refrigeración y almacenamiento no es actividad de la negociación, es una actividad complementaria, a lo mejor que le ayuda a dar un proceso o un servicio al cliente, pero nada más. Entonces, eso es lo que no distingue la autoridad. Hay mucho, no me voy a extender con el asunto de llegar al tema, y al final, incluso si ustedes quieren preguntar, ahí están. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, tenemos que definir qué es la actividad de la negociación, y ese es un proceso interesante. Yo lo que digo es que una vez que nosotros tenemos definida la actividad de la negociación, y esto, como dice actividad de la negociación, por eso es que hay que ver qué es lo que hace en el SAT, qué es lo que está realizando, más allá de lo que diga la escritura constitutiva, porque la escritura constitutiva podrá tener un montón de actividades, sino hay que ver cuál es la actividad que realmente desempeña esa negociación. Si hay algunas otras actividades, pueden haber actividades relacionadas, actividades complementarias u otras actividades, y esas no le dan la clasificación a la negociación,
Entonces, estas son las primas medias. Bueno, miren, aquí en el tema de la actividad, nada más me gustaría precisar lo siguiente. Para clasificar una empresa, te dice, primero ubica la actividad de la negociación. Ese es un tirito, estoy de acuerdo. Hay que identificar la actividad de la negociación, pero una vez que identificamos la actividad de la negociación, ya la llevamos avanzada. Yo lo que digo, ahí se abren dos procesos. Si esa actividad de la negociación que yo identifiqué viene en el catálogo, ahí ya no hay nada que hacer, es un proceso muy derechito. Ahora, el tema se abre cuando esa actividad no viene contemplada en el catálogo. Ahí tienes que aplicar un proceso que se llama analogía y que ahorita les puedo decir que casi el 70% de las actividades que estamos clasificando una empresa lo hacemos por analogía porque solamente vienen como 276 listadas de forma general ahí en ese catálogo. Y pues de acuerdo a los estudios que se han realizado, ese catálogo no está obsoleto, está descontextualizado de una vez. Cuando ese catálogo se hizo, bueno, creo que no existía ni la telefonía celular todavía, ¿no? Entonces, así nada más para abreviar ahí en ese término, ¿no? Y les decía, completamente de acuerdo, si ya viene, por ejemplo, ya una vez que ubiqué ese proceso, si viene directo la analogía, ya me sigo el procedimiento del 18 y ahí voy a terminar. Habrá quien a lo mejor, pues aquí tengo un panel de expertos, compañeros de expertos, tengan a lo mejor algún otro criterio distinto. Yo creo que las diferencias suman, ¿sí? Igual, pues lo podemos escuchar ahorita en su momento, ¿no? La atención de invitaciones electrónicas. Miren, ya Eli ya les platicaba de los procesos. Yo me quiero ir y platicarles algo distinto, algo distinto a lo que les haya comentado ya ella, y me voy a centrar en la base de cotización. Yo me voy a centrar en 3 elementos generales, ¿sí? Esos elementos generales ya les decía, las bases son distintas. Ella dio varios ejemplos de, por ejemplo, el tema de aguinaldo, para seguro social entra completamente, para efectos de impuesto sobre la renta hay exenciones, y al revés, por ejemplo, en el tema de puntualidad de asistencia para seguro social no entra, para efectos de impuesto sobre la renta entra completamente, para efectos de ISR, por ejemplo, las horas extras tienen un tratamiento, para efectos de seguro social otro tratamiento distinto. Bueno, de entrada, la base de cotización no es la misma, ¿ok? ¿Quedó claro? Para que, en su caso, que diga, oye, hay que hacer la conciliación, sí hay que hacerla, pero nunca vamos a llegar a que sea lo mismo. Otro tema, la causación, el momento en el que se causa. Ese es otro elemento muy importante. Sí, fíjense, en el Seguro Social nos dicen, en el SAT nos dicen lo pagado, ¿ok? En el momento en que tú lo pagas, en ese momento se causa. En el Seguro Social no. En el Seguro Social podemos tener 2 elementos. Digo, primero, ¿es fijo o es variable? Si es fijo, me dice, no necesitas haberlo pagado. Con que lo conozcas, ya con eso me lo tienes que integrar. Primer diferencia importante. En el otro tiene que estar pagado, aquí con que lo conozca. Un ejemplo, el aguinaldo no lo pago y ya lo voy integrando. La prima vacacional no la he pagado y ya la voy integrando, ¿sí? Y no tiene que estar pagada, con que la conozcas. Otro tema importante, las variables. Allá para efectos de impuestos sobre la renta, pues la pagué a la semana o a la quincena, a la catorcena, como lo haya pagado, en ese momento va causando, ¿sí? Para efectos de seguro social, no es en ese momento, es hasta el bimestre siguiente de la que las haya pagado, ¿sí? Y por ese mismo proceso que llevan de momento de causación, pudieran haber temas que para efectos de impuestos sobre la renta sí grabaron y para efectos de seguro social nunca van a grabar efectos. El tema de las bajas, variables por bajas. Tú las pagaste, para efectos de impuestos sobre la renta causaron base, para efectos de seguro social van a pasar de largo, ¿no? ¿Qué más les puedo platicar distinto? Bueno, pues yo me iría, creo que ya andamos sobre el tiempo, yo me iría prácticamente a las recomendaciones, diría, ni siquiera a las conclusiones, yo me iría a las recomendaciones. Igual, esas son mis recomendaciones. Igual, por ejemplo, ahorita que se abra este tema, pues a lo mejor lo podrán complementar. Las recomendaciones es
siempre le dicen, oye, la pregunta que me hacen, ¿atiendo o no atiendo esta invitación? Yo digo que uno no es mago y no va a decir, sí, atiéndela, no atiéndela. Ok, para decidir atender o no los actos de gestión de autoridades fiscales se deben de contar con la asesoría profesional especializada de forma oportuna, lo cual marcará la pauta para atender con éxito las invitaciones. Necesito saber cuál es el fundamento, qué tipo. Si yo hago una revisión así rápida y detecto, sabes que sí, aquí la regaste, este concepto no lo integraste. Por ejemplo, la mayoría de las revisiones de bases electrónicas lo hacen sobre temas de aspectos integrables, ¿no? Que oye, que algunas comisiones, que algo que no integraste, ok, sí es cierto, no la integraste. Pues o sea, no hay más que decir, corrígete, ¿no? Ahora, tú tienes la opción, ¿por qué medio corregirte? Ok, ahora, ¿qué pasa si no la detecto en ese momento? Si tú te acercas con la autoridad, acuérdense que esto es como cuando tu mamá te decía, ¿qué hiciste, Didier? Nada, decía yo, no, pues ya te traían fiscalizado, ¿no? Ya te preguntaban, ¿seguro que no hiciste nada? A ver, ¿dónde andabas a tal hora? No, pues ya con eso ya decían, ya sí es cierto, ¿no? Ya ni para qué, me confieso, ¿no? Entonces, igual es el tema aquí. O sea, te acercas con la autoridad, a lo mejor en la revisión esa general que tú hiciste te van a decir, es que vamos por tal asunto. Ahora, si es un aspecto que tú ya detectaste que es, o sea, hay que acercarse, hay que corregirlo. Ahora, si no, si es un tema de criterio, como esto que le decía, no, es que debiste haber integrado esto, es que es un tema de clasificación, y es que mira, tienes este proceso, pero tu actividad viene perfectamente relacionada, ahí en ese tema mi recomendación es, responde formal, como debemos de ser, hay que atender formal, pero no proporciones información, nada más di, yo estoy bien clasificado para tales efectos, yo soy el representante legal, aquí acredito mi personalidad, aquí está mi INE, y cualquier cosa, adelante, procede, ¿sí? Porque estamos seguros que estamos bien. Nos va a llegar, pero va a ser mucho más fácil atender incluso una auditoría que una corrección patronal, porque la corrección patronal nos van a llevar a dar un parrandeo, una vuelta como de 9 meses, y al final nos van a decir, desististe de la corrección. Ok, entonces yo creo que para abreviar, esas serían mis recomendaciones. Les agradezco a mis compañeras el tiempo que me designaron, igual a las personas que nos hicieron el favor de invitarnos, y a ustedes por su tiempo, y ojalá ahorita sí se suelten, porque me sentí así como que estaban amarrados como cuando uno está ahí en la pantalla, y pues tú nada más ves que hay un montón de caritas ahí, pero nadie pregunta ni dice nada. Ojalá ahorita sí se suelten, ¿no? Fuerte el aplauso, por favor. Sin duda, información muy importante que todos ustedes van a poder aplicar. Y bueno, ya lo mencionaban, es momento ahora sí de preguntas y respuestas. Vi que muchos ya estaban ahí anotando algunas dudas que tengan, entonces no sé por dónde empezamos. ¿Alguien tiene por aquí una pregunta? Para pasarles el micrófono. Ahorita le llegan el micrófono, ¿eh? Buenos días. Muchas gracias por sus exposiciones. No sé qué tan detallado puedo hacer las preguntas, pero bueno. En particular sobre el tema del REPSE, yo tengo algunas dudas, ¿no? Yo a uno de mis clientes le ayudo a llenar precisamente presentar estos avisos cuatrimestrales, y bueno, entiendo la complejidad de la información que hay que presentar, ¿no? Y en particular del ICSOE tengo dos preguntas. La primera es, cuando tú das de alta el ICSOE, cuando das de alta un contrato en el ICSOE, te va haciendo una serie de preguntas de información sobre el contrato en particular, ¿no? Una de ellas es los trabajadores que se tenían en ese momento. La pregunta es, esto se empezaron a presentar en el 2021, y como bien decían, en el ICSOE tiene la característica, en teoría, que tú tienes que presentar la información en un cuatrimestre, y si no hay cambio, la dejas ahí, ¿no? Entonces, aquí la pregunta sería en específico, si tus trabajadores que están prestando el servicio en ese contrato cambian, ¿se tiene que modificar esa información, en teoría? Bueno, en principio, si el contrato se modifica, no hay obligación de reportar siempre y cuando no hay una firma del contrato, porque la obligación es de
reportar cuando se firme un contrato. Ahora, ajá. No, adelante, perdón. Ahora, anteriormente, igual ahorita no sé si tengan algún comentario. Anteriormente, cuando teníamos el tema de del outsourcing, en donde tenías que reportar a través del PC1 y demás, estaba el concepto de la novación de contrato, en donde si cambias alguna condición del contrato, aunque no lo firmes, se entiende que está un nuevo contrato, ya sea a través de un adendum, alguna modificación no precisamente especificada en el contrato, se entendía que había una novación del contrato y por lo tanto se entendía que había un nuevo contrato. Desde mi punto de vista, no, a reserva de que tengan un comentario adicional. Hemos tenido ahí un poco de diferencias de criterios con Infonavit. Con Seguro Social yo estoy de acuerdo con Norma, sin embargo, con Infonavit en el CISUB sí ha sido conocido que el criterio del Infonavit es que aunque no se haya renovado el contrato o aunque no se hagan cambios en el contrato, de cualquier manera sí se tiene que reportar en el cuatrimestre en el que sea que sí se tienen trabajadores asignados en otra empresa. Ajá, en el tema de Infonavit es diferente, porque en el tema de Infonavit la información la presentas mientras el contrato esté vigente. Y entonces ahí vas relacionando trabajadores y vas manifestando los cambios de trabajadores. En Infonavit no es tema, el problema es Seguro Social. No, sí entiendo que cómo funciona desde mi perspectiva es que el ICSOE lo presentas una sola vez. Exacto, correcto. Y el CISUB es como tracto sucesivo. Siempre estás presentando la información constantemente, ¿no? Mi pregunta, bien específico, era, tú cuando das de alta los contratos en el ICSOE, te pide la información de los trabajadores, ¿no? Entonces, si el cambio de trabajadores no constituye un cambio para efectos de reportar. No, si no hay firma de contrato, no. Ok. La segunda pregunta que tengo rápidamente, obviamente cuando tú generas tus reportes cuando tú generas el reporte del ICSOE, ahí te va a indicar en el cuatrimestre que corresponde, si diste de alta un contrato, aparece el nombre de la sociedad, que es tu cliente o el beneficiario del servicio, ¿correcto? O sea, los acuses de recibo del ICSOE, cuando tú das de alta un contrato, te aparece el nombre de la sociedad, ¿no? Así o las es. sociedades que diste alta. En el acuse del SISU, nada más te dice los números de contratos que presentaste, pero no te dice quiénes son. Entonces mi pregunta es, poniéndonos del lado de las empresas beneficiarias de estos servicios que le están exigiendo a sus prestadores el cumplimiento de las obligaciones, ¿cómo se va a asegurar la empresa de que tu prestador sí te incluyó ahí? Porque pues, obviamente no se dice, ¿no? Obviamente le puedes decir, te presento las plantillas de trabajo, pero pues ya te metes ahí en una bronca de darle toda la información de tus contratos y pues es como una información muy delicada para compartir. Entonces, Sí. ustedes como auditores o como contadores, o sea, ¿qué le van a pedir a sus clientes que son beneficiarios? Sí. Que se está cumpliendo, ¿no? El tema, hay que volver a la obligación inicial. ¿Cuál es la obligación inicial del receptor del servicio? Recopilar información y venía una lámina que no lo detallamos muy bien, que era básicamente solicitar comprobantes de pago de nómina, comprobante de pago de cuotas, comprobante de impuestos retenidos y alguna otra, pero no te pedía el comprobante de la presentación de las declaraciones del SISUB. Estás en no hay forma de que tú le puedas comprobar al receptor del servicio que te incluyó en esa declaración, y estoy de acuerdo contigo, no hay forma, y la información que tú puedas reportar al SISUB, que es ya el detalle de los trabajadores, el contrato, eso en ocasiones es información, vamos a llamarle confidencial, etcétera, que a lo mejor no se la quieres proporcionar, no estás obligado a, porque la ley así te lo menciona. No estás obligado a presentar esa información. Aquí nada más agregando, y estoy de acuerdo, nada más agregando, en el ICSOE, si yo como cliente o beneficiario me estoy dictaminando, yo sí le exijo, además del acuse,
los archivos de Excel en los que viene el detalle. Y el tema de confidencialidad en estas cuestiones, tanto de tanto de CESUB como de ICSOE, en mi opinión, no aplica, porque por otro lado, de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta, le tengo que solicitar los FDIs con el detalle de todo lo que le pagan a su trabajador, etcétera. Entonces, obviamente con sus acuerdos y con el contrato que tengan en cuestión de confidencialidad, etcétera, pues ahí se rompe, ¿no? Entonces, en mi opinión, si tú te dictaminas voluntaria o obligadamente, sí le debes de solicitar en el ICSOE, el acuse, junto con todos los anexos. Y en el Infonavit no, porque todavía el dictamen de Infonavit no nos pide nada de esto. No le demos ideas y no dudo y no invoquemos que nos lo va a pedir en uno de estos años, pero hasta ahorita no nos piden ese detalle para el dictamen. Entonces, yo sí se lo pediría únicamente para efectos de Seguro Social y de ICSOE. Que en el tema del ICSOE no tienes problema, porque en el ICSOE sí te ponen el listado el nombre de la empresa, el folio del contrato, el folio de la recepción, ahí creo que no tienes tema. Correcto. Que es bien importante comentarlo. En el tema de la obligación, más bien en el tema del pedir el comprobante para los patrones que reciben el servicio, pues sí le pides el comprobante y ya, ¿no? Para patrones receptores, que es lo que comentaba ahorita, receptores del servicio que están dictaminados, ahí sí, pídele todo lo que está dentro del ICSOE. Incluso hay una cédula del dictamen que el receptor del servicio no la va a poder llenar y se la vas a tener que mandar al prestador del servicio. Ese es en el tema del ICSOE, ¿no? Que ya lo platicamos. En Infonavit no hay tema. O sea, no hay esa obligación de pedir todo el detalle de todo lo que viene adentro del CISUB. Si me permiten hacer un comentario, miren, nada más aportando de manera general, no en el detalle de la pregunta. Hace como el 14 de junio salió el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde ya te dice, ¿se acuerdan que salió un señor que se llamaba, muy famoso, que se llamaba Salafranca, donde decía que ya no está, pero el criterio se quedó, ¿no? Sí, que el criterio se quedó, donde decía que todo lo que estuviera en el techo de bajo el techo de quien recibía el servicio se consideraba suministro de personal. Pues ya la Suprema Corte ya le dijo, a ver, señores, en las reglas se le dijeron que era facultad de la Secretaría del Trabajo la aplicación administrativa, no la interpretación de definiciones o conceptos que tú pretendas marcar. Creo que por acá lo trae mi compañera Eli en su material, no sé si lo quiera abordar, pero creo que es un punto muy importante porque muchas agrupaciones mandaron el mensaje a sus asociados, oye, casi prácticamente diciendo todos inscríbanse. Creo que ahorita es una banderita que dijeron, hey, aquí hay un parteaguas, Estos señores que les dijeron que esto era suministro de personal, no tienen facultad para definir si es o no suministro de personal. Y yo creo que se están pasando de la raya con esa definición que dieron, Sí, totalmente. Ese criterio de Salafranca fue muy desafortunado porque muchas empresas se fueron de largo pidiéndoles el REPSE, e incluso a despachos como nosotros, que somos prestadores de servicios profesionales y que practicamos servicios independientes de auditoría o de asesoría fiscal y que vamos a las empresas a veces a una junta, pero no estamos a disposición de las empresas, etcétera. Pero se fue tan de largo ese criterio de ese señor español que ni siquiera es mexicano ni conoce bien la ley, que ya se habían asustado de más las empresas. Antropólogo, no sé qué relajo, no, ni es abogado ni contador ni se dedica a estas cuestiones. Pero es maestro, dice, pero es maestro en humanista, una cosa sí, es humanista y quién sabe qué doctorados tenga, ¿no? El caso es de que este criterio, que bueno que lo trae a la mente Didier, yo lo tenía aquí, pero pues por cuestiones de tiempo ya no lo platiqué, pero este criterio es súper importante porque ya se le quita validez a eso. Acuérdense que después de esos comentarios desafortunados salió una guía despuesito, y en la guía nos decía que los servicios para que se considere que están en disposición deben de ser periódicos, debe de prestarse en forma periódica,
y continua, y algunas características que definían cuáles servicios especializados sí, en el criterio sí caían a disposición de la empresa y cuáles no. Pero esto nos quita cualquier duda en cuanto a que tenemos que aplicar el criterio que establece la ley en el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo para entender cuándo están a disposición y cuándo no. Sí, de hecho, la intención de mi participación básicamente era darles a conocer todo lo que la autoridad ha superado a la obligación inicial que teníamos, incluyendo la misma Secretaría del Trabajo, ¿no? En donde, y ahorita lo comentaba Elisa, que yo sí quisiera precisar, el artículo 15 no es un criterio, es una ley que está perfectamente definida y no hay tema de interpretación. Que la autoridad lo haya interpretado y nos haya estado poniendo obligaciones de más a través de sistemas, esa es otra cosa que yo creo que sí tenemos que hacer algo como organizaciones patronales de profesionistas en donde, oye, espérate, ¿sabes qué? Ahí está una obligación bien sencilla. Con eso, apégate a eso y dejemos de lado estas interpretaciones que hacen los funcionarios, que son muy desafortunados y que complican el tema de una obligación, entre comillas, muy sencilla, ¿no? Que era reportar. Bueno, muchísimas gracias. ¿Tenemos tiempo para una breve pregunta, si alguien tiene, o ya damos por terminado el foro? Aquí enfrente. Ok. Gracias. Yo más que pregunta les pediría un comentario. Dando un pasito atrás y viendo el macro, yo creo que los últimos 3 años ha habido un incremento en cómo se regulan las empresas y la recaudación. Y sabiendo que el gobierno empieza a perder los ingresos petroleros y parece que hay un eje rector del incremento de los impuestos como la palanca que pueden mover para mejorar el ingreso público, y preguntándoles como también miembros de la iniciativa privada, ¿en qué momento creo estos cambios propician más la consolidación de trabajos y la automatización de puestos, sobre todo considerando que la gran mayoría de los trabajos en México vienen de la manufactura y del servicio y no son necesariamente trabajos que agreguen valor a la actividad de la empresa? Entonces, los incentivos, tengo la sensación de que se están dando para que los patrones vayan buscando consolidar y automatizar en vez de generar empleos. Y el crecimiento de la economía está ampliamente correlacionado con el crecimiento de empleos, ¿no? Entonces, ¿en qué momento pasa lo opuesto, ¿no? Que en vez de mejorar las condiciones de competencia, dimos un paso extra. Ok, si gustan. Okay. Ahorita esto. Sí, miren, por ejemplo, en ese tema es muy importante la pregunta que hacen. En el ranking mundial de competitividad, México se encontraba al final, ¿no? Y con esto, ya lo decía Norma, dimos unos pasos hacia atrás. Hay un tema en materia económica que se llama pérdida del peso muerto. Puede ser que recaudes un poco más, pero con todo lo complejo que lo vuelves, te lo vas a gastar, porque se te olvida que lo que ahorita tú dices que lo cumplas, al rato lo vas a tener que fiscalizar. Y para fiscalizarlo tu autoridad, ahí te vas a dar cuenta que no es nada más de pedir. Entonces, pasa como los niños, cuando dicen, papá, quiero una paleta, ¿no? En ese momento vieron la paleta nada más, pero no vieron lo que había que hacer. Sin embargo, ya cuando a ellos les toca, que lo tengan que ver, son dicen, chin, o sea, me pasé. Le están apostando a la digitalización, pero coincido, en temas de competitividad a nivel mundial, retrocedimos. Coincido plenamente con Norma, debió haber sido un solo aviso, se debieron de haber puesto de acuerdo y decir, yo voy a ser el receptor, tienen convenios de colaboración y esa persona que le voy a entregar va a ir todo, no, punto. Nos vamos a poner de acuerdo, imagínense que somos los 3, ahorita vamos a aplicar un examen, hicimos los 3 temas, nos vamos a poner de acuerdo qué es lo que va a ir en el examen y no le voy a hacer un examen yo, un examen Norma y un examen Lisa. Entonces, la están regando feo, pero desafortunadamente, ahorita por ejemplo en temas de empleo formal, más de la mitad de los empleos están en la informalidad, más de la mitad de los empleos.
¿Y por qué cree que no entran a la formalidad? Nosotros lo vemos cuando vamos a dar de alta a un patrón al Seguro Social. Ingesu, qué pesadilla, y aun cuando lo puedes hacer a lo mejor ya por temas de personas físicas, a veces personas morales no siempre tienen la suerte que esté caminando el sistema y no los puedes dar de alta. Es una pesadilla cuando deberían decirle, bienvenido, pásele, si le hizo falta algo, ahorita lo preinscribimos, luego me traes esto y ya queda, ¿no? Pero sí es un tema lamentable. Sí, mira, desde mi punto de vista, totalmente de acuerdo con lo que comenta Didier, inclusive con tu comentario. Sin embargo, hay una parte que también no tenemos que dejar de lado. El tema del outsourcing es un tema, es una forma de contratación que no nació en México, lo exportamos de otros países. En otros países es perfectamente válido y se utiliza para subcontratar personal o actividades que no son las principales del negocio. Esa es una figura que tenía años en otros países. Llega a América Latina, porque no es un problema de México, llega a América Latina y se empieza a desvirtuar el objetivo del outsourcing. Se desvirtúa el objetivo del outsourcing a tal grado que ya no nada más, y digo, lo grave es cuando perjudicas al trabajador, pero cuando le empieza a doler al Seguro Social, al SAT, etcétera, entonces es cuando empiezan a ver, oye, pues aquí estoy dejando de recaudar, aquí estoy dejando de recibir ingresos. Ah, ¿sabes qué? Pues lo voy a prohibir y te voy a establecer, te voy a permitir una cosita chiquita, ¿no? O sea, aquel outsourcing que lo teníamos permitido, bueno, no permitido, pero que le encontramos recovecos para establecer la figura en cualquier lado. Ah, no, ya sabes que nada más está permitido en estos casos. Y el problema es que, al final de cuentas, la autoridad nos quiere tener fiscalizados para no llegar al tema del outsourcing, en donde ya hemos desviado también el objetivo del REPSE y nosotros no lo percibimos porque toda la región fronteriza, el tema de la maquiladora, el tema de las empresas extranjeras son cumplidas y no tenemos un margen de incumplimiento alto, pero vete para el sur, del centro hacia el sur, es otra historia. Lo comentaba Didier que, y bueno, como dato, cultura general, en el tema de la formalidad laboral, en la región norte, andábamos antes de la pandemia, en un más o menos 36% de informalidad laboral, es decir, el 70% estábamos en la formalidad. En el sur, del centro hacia el sur, era la inversa. El 70% más o menos, 70 y tantos por ciento, informalidad. El 30% formalidad. Imagínate después de la pandemia. Y entonces la autoridad dice, oye, ¿sabes qué? No puedo poner una ley para la región fronteriza y otra para el sur. A todos por igual. Evidentemente el outsourcing era otro tema bien complicado del centro hacia el sur. Y vemos básicamente en el tema de la industria hotelera, en donde era gravísimo el tema de los supermercados, tiendas de autoservicio y demás. El outsourcing estaba impresionante y perjudicaba mucho al trabajador. Entonces, estoy de acuerdo, retrocedimos en el tema de la simplificación administrativa. Lejos de subirnos hacia la competitividad, nos estamos yendo hacia atrás. Pero sí hay temas con patrones en donde, híjole, a todo le encuentran un recoveco con tal de no entrar al tema del pago de los impuestos, ¿no? Entonces, coincido, no ha sido, a lo mejor la reforma en el tema del REPSE, y hablo ahorita del tema del REPSE porque es el tema que me corresponde, fue adecuada para parar todos esos efectos negativos que teníamos del outsourcing. Oye, pero espérame, lo que comenta Didier, ¿no? Somos 3
los tres tenemos posibilidad de intercambiar información. Oye, pues vamos poniéndonos de acuerdo, ¿no? Entonces sí, dimos pasos agigantados hacia atrás y pues no sé cuándo vamos a avanzar hacia adelante, ¿va? Ese es el tema. Mi opinión, ahora sí que resumidamente, porque creo que ya nos acabamos el tiempo. Muy buen comentario, porque tu comentario es muy general en el tema de la fiscalización, de a dónde vamos. 3 reflexiones finales de mi parte. Estamos perdiendo competitividad como país. Cierto que los abogados, los contadores tenemos más trabajo, pero como país estamos mal, estamos retrocediendo y perdiendo competitividad. Segundo, y lo decía en la columna sobre empleo que existe en Tijuana, estamos orillando a que las personas, en vez de buscar un empleo formal, vayan a buscar autoemplearse o irse a la informalidad, definitivamente, porque los empleos, las empresas cautivas están demasiado fiscalizadas, las empresas cumplidas de inversión extranjera y no nada más están en las fronteras, digo, la mayoría están en las fronteras, pero también en el Bajío existe mucho cumplimiento por las empresas que están en la industria de manufactura que es de la inversión extranjera. Entonces, ese tema de las empresas cautivas, que no es exclusivo de la inversión extranjera, porque también hay empresas grandes mexicanas muy fiscalizadas por su tamaño, incluso algunas son locales, y esas empresas son cumplidísimas y nos consta, ¿no? No vamos a generalizar que solamente la inversión extranjera es la cumplida, ¿no? A lo que voy es que todo lo que está fuera de esa fiscalización tan fuerte y de eso cautivo es en donde está el problema, y mi mensaje final es que por pecadores pagan justos. Muchísimas gracias. Y sí, como lo comentan, lamentablemente ya no alcanzamos a hacer más preguntas por el momento. Queremos agradecer a los 3 expositores, como habíamos mencionado desde un inicio, tienen mucha información que compartir, sin duda, para enriquecer el trabajo de cada uno de ustedes. Agradecemos a la contadora Norma Eugenia Robles Ulloa, a la contadora Elisa Ibáñez Aldana, también al contador Didier García Maldonado, su exposición. Invitamos en este momento, por favor, a la directora precisamente de la Asociación de Industriales de la Mesa de Otay, la licenciada Maribel Miranda Villavicencio, para que hagan entrega de unos reconocimientos a nuestros expositores y también para que la licenciada dé por clausurada este foro. Ok, muy buenos días a todos. En nombre de la Asociación de Industriales de la Mesa de Otay, le damos las gracias a nuestros panelistas de lujo, contador Elisa, contador Didier, contadora Norma, muchas gracias por acompañarnos. Contadora Marcia, también muchas gracias. Sé que será de mucha utilidad esta información para todos ustedes. Y en nombre del presidente de la asociación, el licenciado José Luis Contreras, queremos darles un reconocimiento. A CPC Norma Eugenia Robles Ulloa, vicepresidenta general del Colegio de Contadores Públicos de Baja California, por su participación en el Foro Fiscal, la Seguridad Social en tu Industria. De igual manera, el presente agradecimiento. Sí. El agradecimiento al contador público y maestro Didier García Maldonado por su participación en el Foro Fiscal, la Seguridad Social en tu Industria, Tijuana, Baja California, 28 de junio. Y el reconocimiento, por supuesto, también para la contadora Elisa Ibáñez Aldana. Que te despidas siendo las 11. Ok, entonces siendo las 11 en punto, damos por concluida este foro. Muchas gracias a todos por su visita y participación. Y que se oiga muy fuerte el aplauso, por favor, también para la directora de AIMO y para todos. El agradecimiento a CESUM Universidad por permitirnos sus instalaciones para llevar a cabo este foro fiscal. Muchísimas gracias, que tengan una excelente jornada. Mi nombre es Nelly Sanoja, nos vemos a la próxima.